Guys, welcome back to my channel. This is how this wall looked a year ago, but today finally we're working in this gallery wall, guys. First is the first, and we took all the measurements. We planned so good. My husband helping me here. We taped it everything and labeled everything so good, guys. Here then we discovered that we need to move this in the center and add like a half inches more here, so we add like 2.5 centimeters here and a little more tall. Then we try the frames just right here. Everything gonna be linking down below if you need any idea to make your own project at home. So then we working here. The kids are sleeping every single night. I thought that this is gonna be easy, but no, we working every night till we complete it. This is how it looks. Then we're gonna be removing the tape. Primero que todo, tomamos las medidas bien planeado. Es algo que se necesita planear bien cuando van a hacer una galería de arte en su casa. Les quiero decir que les dejo todo lo que usamos aquí abajo en la descripción. Then I'm gonna be changing this art here, and I found one that I share with you on Instagram. And my husband gonna be working on the lights, our lights. So aquí esto tiene un plástico el que le vamos a quitar, pero primero voy a imprimir. Estoy trabajando en imprimir las fotos en blanco y negro para darle un estilo más elegante. También tengo los marcos en color negro. Si les gustan, yo los voy a usar arriba en color negro. Ustedes me ayudaron a elegir este doradito. Mi esposo está trabajando aquí en las luces de arriba, luces de galería de arte, y yo conseguí este cuadro. Por mucho tiempo lo he estado buscando, siempre lo veía y cuando lo iba a comprar no lo conseguía, y machea perfecto con mi alfombra. Aquí están las luces, mírenlas, y ya las están. Aquí esto se tiene, todo depende de nivelarlas. Tienen que usar un nivelador. Everything depends on how level they are, so you need to have a good level. Of gallery art lights are so boom, they give that elegant look like if you would in those art exhibitions or art expositions kind of things. Oh my god, they so beautiful. Son las luces de arte, y aquí está el trabajo diseñado. Ustedes pueden mover la intensidad de la luz y díganme qué les parece. So here is the end result. You can change the dim in the light and everything look incredible. I'm so in love. It looks so elegant, so beautiful. It don't look, it's just like dreamy. It's a dreamy wall art, and give another vision to the living room because it looks more elegant, more like cozy. Let me know down below what you think, and don't forget to subscribe to this channel, guys. See you the next time. Bye. No se olviden de suscribirse. Déjenme en los comentarios saber qué piensan. Nos vemos